Bueno, bueno, buenos días. Y les agradezco mucho a las personas que están presentes y por supuesto a los expositores y a las expositoras su participación en el 7º Congreso de Estado y Políticas Públicas. Bueno, le doy la bienvenida, digamos, a nuestra casa de estudio, Flaxo, sede argentina. Así que bueno, gracias por estar acá. Nuestra mesa es experiencia sobre incidencia política de organizaciones de migrantes en la Argentina. Para eso tenemos, digamos, bueno, tenemos alrededor de casi 2 horas para conversar. Y tenemos un panel conformado, empiezo de derecha a izquierda, aunque prefiero de izquierda a derecha, pero empecemos desde allá. Tenemos al compañero licenciado historiador Arturo Lev Álvarez, quien es militante del movimiento popular Nuestra América. Nos acompaña hoy. Arturo se ha desempeñado en distintos espacios del quehacer, digamos, de las organizaciones de la sociedad civil de migrantes. Estuvo en la Secretaría de Migrantes de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y es un compañero que además desarrolla una importante investigación como tesis doctoral vinculada a los venezolanos desaparecidos durante la última dictadura militar que hubo en Argentina. También tenemos al compañero Antonio Medina, que es el militante de la Asamblea de Trabajadores Inmigrantes Paraguayos, un compañero con una amplia territorialidad, también es militante de la organización Nuestra América, y que nos va a conversar sobre la realidad específica tanto de esa organización como, digamos, de la situación, del contexto general de la población migrante paraguaya, y bueno, y de otras, porque conversábamos, digamos, de su interpretación. Eso sucede, digamos, en el ámbito de la organización. Luego está la compañera Juliana Macierhook, ¿no?, que es la encargada del equipo de legales del Servicio Jesuita a Migrantes. Bueno, como sabemos, el Servicio Jesuita a Migrantes presta apoyo a poblaciones migrantes, a sectores migrantes que sobre todo, fundamentalmente, en estado de vulnerabilidad, en el proceso pues, de consecución y de trámite de los derechos ciudadanos. Tienen, digamos, una fuerte presencia territorial, sobre todo en las zonas fronterizas, ¿no?, de la República Argentina. Y tenemos también a la compañera Matilde Condori, compañera boliviana, comunicadora, licenciada en comunicación, miembro del Hormiguero y del Centro de Mujeres 27 de Mayo. A Matilde nos conocemos hace muchos años, compañera, que tiene, digamos, una amplia experiencia de trabajo territorial, es comunicadora, tiene varios programas de radio y tiene una gran experiencia también en la educación popular y es militante del movimiento feminista. Hoy nos va a estar compartiendo, bueno, hoy digo yo, como si tuviéramos un programa de televisión, pero no es así, ¿no? Pero bueno, nos va a estar compartiendo en esta mesa sobre su experiencia en específico, digamos, con la comunidad migrante boliviana. Bueno, no, digamos, el sentido de esta mesa, digamos, está en el marco de compartir algunas experiencias vinculadas con la acción de organizaciones de la sociedad civil que están en la especificidad del asunto del reclamo de los derechos de diferentes poblaciones migrantes que habitan el territorio argentino. Como es bien conocido, digamos, Argentina es un país, una larga. Ay, no, pero por eso tenés que llevar la receta al médico. En este caso, ocupa, digamos, migraciones más de las últimas décadas, por decirlo así,
que están más vinculadas Y con bueno, hay que pedirle la receta al médico. A mí no me la quiso dar este estúpido ayer. personas pues, de nacionalidad latinoamericana. Hay que llevarle a... Fundamentalmente. Lo mismo como... Lo pasé y dejársela a la chica, de parte de ese proceso. a Parra. Bueno, vamos a compartir, a tratar de compartir esas experiencias y espero que podamos tener un intercambio bien interesante y fluido. 8.500 mangos, mira. Y el magnesio revitalizante. Estamos con la compañera Matilde Condorí. ¿Cuándo te lo compraste? Sí. ¿Te gusta empezar? Ah, me encanta, porque Ella nos hace bien igual. Gracias. justamente estaba pensando, yo vengo del hospital, justamente porque tengo a mi padre internado, es boliviano. Pagar 500 pesos la consulta, Parra. Ahí, Creo que mi presencia acá, yo siento que es importante, ¿no? Porque no solo es Matilde Condori, de un apellido originario, de pueblos originarios, el Condori, sino que también represento tal vez la voz de muchas mujeres migrantes de pueblos originarios, ¿no? Y hay algo importante que me motoriza a estar acá. Venir al hospital corriendo, ver a mi papá, la Sí, eso sabes qué, está bueno para hacerlo con la tirada al hombro, pero no sé qué se hace. Ay, perdón. Con la cotidianidad de que venimos trabajando día a día, ¿no? Y es la voluntad, justamente, esa voluntad de poder transformar y seguir transformando una sociedad más justa e igualitaria, con perspectiva de género y con una perspectiva intercultural migrante. En mi experiencia, yo migré en 2003 y desde que llegué a este país fui atravesada, ¿no?, por las problemáticas migrantes. No es lo mismo, justamente esta mesa viene, veo simbólicamente lo que pasa. La mesa termina acá y estoy ahí como fuera de un sistema, ¿no? Estoy fuera de una mesa. Soy indígena, soy mujer, y por ahí tenemos migrantes, pero masculinos, ¿no? Y por ahí una mujer femenina, pero con piel blanca. Y es de ahí que siempre, cuando pensamos en una política pública, con una política desde las organizaciones migrantes, siempre debemos pensar desde una perspectiva intersectorial, ¿no? Intercultural, con perspectiva de género. Eso quiere decir que muchas veces pensamos una política pública sin ver esas aristas, ¿no? Y un abordaje integral para pensar en esa mujer. Mucho más cuando es incluso, hay una compañera más que podría estar acá, que es mujer, indígena y también disidente, ¿no? O por ahí quechua parlante, que no habla el español. Que todas esas diversidades migrantes están en la Argentina. Hay muchos casos de mujeres migrantes que no podían hablar, por ejemplo de Reina Mara, ¿no?, que muchas organizaciones vienen acompañando, Llena Pacuna, de otras organizaciones migrantes, y de Marcelina Meneses también, que son mujeres migrantes de pueblos originarios, y Reina Maras que no podía defender su caso porque no hablaba el español, sino que era quechua parlante. O sea que lo que vengo a traer es que cuando se piensa en políticas públicas, cuando se piensa en políticas que puedan incidir en la transformación de una sociedad, siempre se debe pensar con una perspectiva intercultural, intersectorial, migrante y disidente, ¿no? Eso para arrancar. Bueno, como les contaba, yo llegué en 2003, y ahí desde el primer día en que llegué y fui atravesada por las problemáticas que trae una mujer migrante, porque cuando subí a un colectivo, lo primero que me empezaron a decir es, bueno, siempre vienen a este país el chofer se encadenó todo lo que traía en él hacia mí, digamos, ¿no? Subía justamente con mi bebé, mi niño que tiene 20 años hoy, y tenía un añito. Y me dice, vienen a buscar trabajo, quitarnos trabajo, a pedir todo, eso fue el 2003. Justo también cuando había entrado un nuevo gobierno, y también entre 2003 y 2004 hay una política, una ley de migraciones nueva, que es la ley justamente 25.571, con una nueva propuesta de migrantes. O sea, yo llegué justo cuando empezaba un nuevo tramo, ¿no?, de lo que iba a vivir los migrantes acá en este país. Y
creo que para toda esa ley tuvo que haber voluntad política, y esa voluntad que muchos migrantes la pedían. Creo que nuestra participación para incidir en las políticas es muy importante desde una simple reunión que llevamos adelante en un barrio donde nos invitan a participar, porque son en los barrios, en los territorios donde se generan esas transformaciones, esas primeras pautas, aristas, ideas, que empiezan de ideas y se transforman en políticas, en leyes. Entonces creo que nosotras como mujeres, migrantes, no debemos dejar de asistir a esas reuniones. A cualquier reunión que nos convoquen, en participación, en poner nuestra palabra, nuestra voz, es importante estar, porque ahí se va a generar una política pública en bien de la comunidad. Desde que llegué, a mí me atravesó, como les dije las problemáticas, y ahí es donde me encontré con las mujeres migrantes ya empezando a organizarse. Bueno, ellas se habían organizado desde mucho más antes, en la lucha, justamente por el caso de Marcelina Meneses, y bueno, las desapariciones de muchos migrantes también en 2001, porque el 2001 fue, según lo que me cuentan mis organizaciones migrantes, encabezadas por Emiliano Mamani, Lilia Camacho, Solema Montero y otras mujeres migrantes que tienen trabajando desde antes. En el 2001 también fuimos como puestos como ahí, como se podría decir, como desencadenando a los migrantes la crisis económica y social, ¿no? O sea, siempre hemos sido como chivo expiatorio los migrantes. Entonces, ahí me encuentro en 2003 con mujeres migrantes y organizadas, y fueron ellas que me dieron una mano animándome para poder seguir acá luchando por los derechos de las mujeres migrantes y seguir teniendo mi continuidad de licenciada, ¿no? Les cuento que vine acá con un proyecto mi proyecto de grado se quedó en Bolivia, y fueron ellas quienes me animaron a continuar desde acá y realizar como 15 viajes por tierra, primero con un bebé, segundo con otro bebé y el tercero, que se llama Josué también, y pude recibirme de tantas idas y vueltas el proyecto de grado, ¿no? Que era Estrategias de Comunicación Alternativa para la Prevención del Maltrato Infantil. Finalmente realicé mi sueño, pude como migrante desde acá realizar y terminar el proyecto de grado en Bolivia. Pero fueron las organizaciones migrantes que me decían, no desistas, Matilde, seguí, te apoyamos, ese ánimo de cumplir mi proyecto de poderlo recibir. Bueno, una vez recibida acá, ya sigo con el tramo pedagógico y también me toca tomar, como decía Darío, la docencia, ¿no? Ese espacio donde muchas veces los estudiantes están acostumbrados, porque ya hay un estereotipo, un modelo de profesor o de docente, de que sea argentina, y muy pocas veces se ven a docentes migrantes. Me invitan a ser docentes en un CENS, y bueno, en muchos talleres, ¿no? Fui parte de las cooperativas también Argentina Trabaja. Y antes de pasar a mi experiencia como docencia e incidencia también, para poder romper con esos estereotipos, quiero hablar de la política pública que se llama Argentina Trabaja, que también me colaboró muchísimo para poder empoderarme y poder desenvolverme, no solo a mí, sino a muchas mujeres y varones migrantes. Argentina Trabaja fue el 2009-2010 una política pública muy inclusiva, y que para mí es un hito en Argentina, porque fue una política pública que no solamente invitaba a poder trabajar con un monotributo social, con poder ir a una escuela a pintar, a trabajar, a limpiar y a organizarnos en cooperativas, ¿no? Que también lo promovió el desarrollo social, sino que promovía la inclusión de migrantes. Y eso fue para mí muy importante, porque cuando nos encontramos en el espacio de trabajo había compañeros cubanos, compañeros venezolanos, compañeras argentinas de conurbano, y ahí podíamos haber un intercambio intercultural, incluso de palabra, ¿no? Ellos me decían, no se dice así, se dice así, bueno, yo lo digo así, ¿querés tomar el mate? Para mí fue como empezar, porque sí había mi lucha como colectividad boliviana, pero hacia adentro de la colectividad boliviana. No había salido hacia afuera para poder intercambiar con otras comunidades de comunidad argentina. Pero esta política pública que es Argentina Trabaja, en 2009, 2010, 2012, permitió que pudiéramos entramar, articular y hablar con otras comunidades en una tarea específica, ¿no? Que es el trabajo en el saneamiento ambiental, en las escuelas. Fue muy interesante para mí.
y de ahí me invitan a ser docente, porque había terminado mi proyecto de grado también entre tantas idas y vueltas, pedí un mesecito de permiso de volver a vivir. Me invitan a ser docente porque ya ahí fui operadora socioeducativa de las cooperativas, y ahí me invitan a ser docente de una diplomatura de género, donde ahí me ven por primera vez como boliviana, a cargo de una diplomatura de muchas cooperativas, y había muchas migrantes. La que podía poner ahí la perspectiva migrante era yo, porque no solamente de género, porque ellas, cuando una mujer quiere ir a denunciar una situación de violencia como migrante, hay otras aristas más que por ahí las mujeres nativas no la tienen, ¿no? El temor a poder no tener un documento, el temor que te dice, bueno, si vas a denunciar, por ahí no te van a tomar en cuenta porque tienes irregularidad migratoria, no tienes DNI, o no tienes esto, no, ¿dónde vas a ir? Entonces, para abordar esa diplomatura también fue importante mi presencia para poderle dar y poder abordar integralmente los casos de mujeres migrantes, ¿no? Creo que nuestro papel como mujeres migrantes tiene incidencia totalmente en las políticas públicas para poder tener un abordaje integral de todos los casos que hay, ¿no? Es muy importante, y creo que hoy en día sí hay un área en el Ministerio de Género que aborda los casos de mujeres migrantes y disidencias, porque antes no había, antes del 2009 no había por ahí, sí, desarrollo social había, pero nos faltaba un ministerio. Bueno, ahora hay, y también hay el área de migrantes. Bueno, también pienso que en la docencia es importante estar ahí las mujeres migrantes, porque hay estudiantes migrantes que por ahí no se ven en algún momento, o lo ven inalcanzable poder ser docentes, porque son migrantes, porque siempre nos han llenado la cabeza de que si no te gusta, vete a tu país, porque no somos sujetos de derecho. Entonces ahí, como docentes, los migrantes, las migrantes y les migrantes, también estamos rompiendo estereotipos al presentarnos ahí como docentes, ¿no? Creo que el simple hecho de nuestra presencia, de estar ahí, poder ser aquellas que podemos también enseñar y también poder recibir ese conocimiento previo de los territorios de los estudiantes, está bueno para que el aula sea un intercambio, un espacio de intercambio intercultural, no solamente de la cultura que cada uno de los estudiantes trae, porque hoy en día las aulas, todas las escuelas de provincia y ciudad son interculturales, pero no se resalta. Esas aulas, a veces, esa identidad cultural de un pueblo originario, o de provincia, o de otros pueblos originarios, muchas veces es situación de vergüenza, ¿no? Uno niega su origen, de ser boliviano o boliviana, y es situaciones también para que se puedan dar bullying, maltrato, y también no solamente de los pueblos originarios, sino también del interior del país. A veces uno teme decir que viene de un pueblo originario, no sé, de Mapuche o Tehuelche, ¿no? Porque Argentina es diversa, pero no se visibiliza. Entonces creo que los docentes migrantes podemos aportar muchísimo para que esa identidad cultural del estudiante, de la estudiante, pueda ser puesta en valor como una potencialidad y no como situación de vergüenza. Creo que desde mi experiencia puedo contar, y para ir cerrando ya, porque sé que tengo corto el tiempo, es que hoy en día estoy militando también en el hormiguero, donde incidimos en los barrios populares, con el acompañamiento. Yo estoy en Soldati, con el acompañamiento desde la red de conexión de internet, Soldati Conectada. Podemos también aportar a migrantes que por ahí no inician el trámite de radio, darle información, decimos vos podés hacer el trámite. No solamente te ayudamos a que hagas el trámite, sino que te enseñamos para que vos podás enseñar a otros parientes, a otros vecinos, la alfabetización digital y cómo iniciar un correo electrónico para que te puedan llegar todas las notificaciones. Todo eso estamos ahí en el barrio con el hormiguero. Y también con la organización más Centro de Madres 27 de Mayo, que es una organización de mujeres bolivianas, que bueno, viene el trayecto de hace mucho. En 2005 empezó con el grupo Hamasawarmi, que significa fuerza de mujer, pero no fuerza de mujer física, sino fuerza de mujer interior, de mujeres. Empezamos a vender comida originaria, ¿no? Como el pesque, el ají de papa lisa, el chairo, mujeres que veníamos preparando comida porque es autogestivo para alquilar la casa de la mujer migrante. Se realizó, vendíamos comida, nosotros poníamos nuestro aporte para poder vender comida,
y eso pueda servir al acompañamiento de muchas mujeres en situación de violencia migrantes, articulando en algunas veces con el consulado boliviano, con otros consulados, para poder acompañar a esas mujeres. Finalmente, en 2009 se alquila a la cabeza de Liliana Mamani, que hoy en día se llama ya, bueno, es Kamasawarni, ya compuesto por muchas mujeres migrantes, se transforma ya en el Centro 27 de Mayo. Hoy en día ya está jurídicamente constituida con un estatuto social y podemos acompañar. Estuvimos recién hace 2 meses llevando adelante el proyecto No Estás Sola, donde son talleres de capacitación para mujeres migrantes, ¿no? Para poder fortalecer su identidad, para poder ser promotoras de acompañamiento a mujeres migrantes en situación de violencia, con financiamiento del ELA, gestionar proyectos, ya, pero muy contentas de poder tener ya jurídicamente nuestro estatuto, Centro 27 de Mayo. Un saludo por eso a las mujeres migrantes, a Emiliana Mamani, a Mabel, a Karina, que ponemos cuerpo a cuerpo, a Ángela también, que es una mujer cooperativista textil, porque hay varios rubros que la colectividad boliviana viene a poner el aporte y el trabajo acá, pero siempre en la cadena de valor donde otro pone el valor de nuestro trabajo, ¿no? Es importante también porque lastimosamente somos víctimas de ese modelo capitalista donde las grandes marcas ponen el precio de nuestro trabajo, y en esa cadena de valor estamos ahí poniéndole el cuerpo en el trabajo textil, muchos organizados en cooperativas, sobre todo con rostro de mujeres. Bueno, estoy atenta a las preguntas, espero haber hecho un resumen de toda esta experiencia, que se quedaron varias cosas fuera, pero creo que pude contarme de todas. Muchas gracias. Seguramente además tengamos algunas preguntas luego de las intervenciones, tenemos tiempo. ¿Puedes esperar un segundo, Darío? Sí, bueno. Pausa un segundo la grabación. Vaya, Ariel. Bueno, entonces continuamos con el compañero, hacemos uno y uno. Antonio Medina, compañero de la Asamblea de Inmigrantes Paraguayos, también nos va a compartir. Lo que decía es que, bueno, al final, digamos, de las 4 exposiciones, hacemos, digamos, una conversación, tanto con los presentes, si hubiera, digamos, algo por el lado virtual. Y yo creo que estoy acumulando algunas preguntitas por acá, más en términos de extensión. ¿No? Antonio. Bueno, buenos días para todos, a los presentes y a los que nos están escuchando y viendo a través de las plataformas del evento. Mi nombre es Antonio Medina, como decía el compañero, soy paraguayo, trabajo y milito dentro de la Asamblea de los Trabajadores Inmigrantes Paraguayos, como así también en nuestra América, acá en Argentina. Yo más o menos le comenté al compañero Darío, más o menos qué es lo que pondría esta tarde, este día. Pero primeramente quiero ahondarme un poquito de lo que es mi vida dentro de la militancia en Paraguay y después me meto en lo que es acá en Argentina. Yo militaba en Paraguay en una organización campesina que se llama Federación Nacional Campesina. También militaba dentro de un movimiento popular revolucionario Paraguay, Puejuná. Bueno, eso por una parte. Y por otro lado, la estadística, por lo que hay mucha migración paraguaya acá en Argentina. Ahí más o menos lo que quiero entrar un poco en estadística. ¿Por qué la migración paraguaya es masiva acá en Argentina y otros países de la región? Ahí lo que quiero que se escuche bien, los que están acá presentes, como así también los que nos están viendo. Paraguay es un país más desigual del continente. El 83% de la tierra productiva está en manos de 1% de la población paraguaya. Y toda la familia que se dedica a la agricultura familiar campesina sufre el embate de los agroexportadores y en conjunto con las instituciones que tendrían que velar por los derechos de cada paraguayo y cada paraguaya. No tiene mercado, no tiene seguro agrícola, no tiene precio justo. Otra consecuente de la migración paraguaya son los desalojos sucesivos de las comunidades campesinas, como así también de las comunidades originarias del Paraguay. En algunos de los casos son por orden de las instituciones del INDI, que corresponde al Instituto Nacional del Indígena, que tendría que velar por los derechos de los
y las originarias, como decía acá la compañera al principio. Como así también la corrupción imperante en nuestro país. Son algunas de las consecuencias que emigramos nosotros los paraguayos acá. Por otro lado también está el ingreso de nuestro país. Tiene una de las peores concentraciones de ingresos del mundo. El 10% de la población más rica se apropia del 40% de la riqueza producida. Y el 10% de la población más pobre no llega ni el 1% de la riqueza producida. El 10% más rico gana 53 veces más que el 10% más pobre. Migración. Son las consecuencias, los consecuentes de la migración paraguaya. Cada día abandona el país en busca de trabajo entre 40 a 50 personas. Ahora estamos acá nosotros, acá en Argentina, organizándonos conscientemente entre compatriotas y no compatriotas dentro de la Asamblea de Trabajadores Inmigrantes Paraguayos, como así también dentro de nuestra América. Por lo tanto, nosotros estamos recorriendo comunidades, comunidades rurales acá en la provincia del conurbano, como así también en los barrios populares, tratando de organizar a los compañeros y compañeras paraguayos y no paraguayos también, como así también a los nacionales argentinos, para que alguna vez nosotros podamos tener los derechos básicos como seres humanos que se nos están negando, o sea, a la mayoría de la clase se le está negando en este momento. Por lo tanto, nosotros estamos acá presentes con los compañeros también, tratando de impulsar que todas las organizaciones seamos más fuertes, seamos más unidas y para que podamos transformar la realidad que estamos viviendo acá en Argentina, como así también en los diferentes países de acá en Latinoamérica. Como decía también la compañera anteriormente, para visibilizar la realidad, cómo viven los migrantes acá en Argentina. Por ejemplo, en la pandemia tuvimos una experiencia muy grande, porque fue el momento en que pudimos recorrer los lugares más recónditos en donde no se llegan, donde nadie ha llegado. Nosotros pudimos llegar a través de nuestra organización, a través de nuestra fuerza, a través de nuestro impulso y a través de nuestra militancia para poder visibilizar cómo viven cada ser humano acá en Argentina, también en los barrios más populares, como así también en las villas. Esto a principio y después seguiremos debatiendo. Gracias, Antonio. Seguramente tendremos algunas preguntas luego. Bueno, podemos continuar con la compañera Juliana, que está del equipo de legales del Servicio Jesuita de Apoyo a Migrantes. Exacto. Tenemos tiempo, Sí, muchas gracias. No se limite mucho, no se preocupe. Bueno, buenos días a todos los presentes y a los que nos están escuchando por Zoom. Mi nombre es Juliana. Como se darán cuenta por mi acento, soy argentina, no soy migrante. La organización en la que participo desde hace ya 9 meses, priorizamos, no somos una organización de migrantes, sino para migrantes. Priorizamos en el equipo los profesionales. En mi caso yo soy abogada, también tenemos un equipo de psicólogos, de trabajadores sociales, sociólogos, y bueno, lo que el servicio jesuita a migrantes acá en Argentina y en Uruguay principalmente, es bastante incipiente nuestro recorrido en el área de los migrantes. Si bien a nivel regional hay servicios jesuitas migrantes, para migrantes y para refugiados en toda la región, desde Canadá hasta Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, ellos ya llevan una historia mucho más avanzada. Me gustaría mencionar un poco cuál es la diferencia entre el servicio jesuita para migrantes y el servicio jesuita para refugiados. La principal diferencia, más allá del nombre, es que el servicio jesuita para refugiados se conforma a partir de una directiva que viene de Roma, de la Compañía de Jesús de Roma, en donde dicen, en este país es necesario iniciar esta organización, y así es como se conforma. Acá en Argentina, el inicio de nuestra organización fue diferente. No vino la directiva desde Roma, sino que las parroquias de la Compañía de Jesús, que están acá en Buenos Aires en principio,
se juntaron y vieron que había una población migrantes que estaba necesitando apoyo, asesoramiento de todo tipo, y así es que se decidió conformar el Servicio Jesuita Migrantes. Por eso es que somos bastante nuevos, empezamos en el 2019 y justo nos agarró la pandemia de por medio. De todas formas, el crecimiento fue bastante grande. Y con esto voy a que, bueno, todo inició viendo a la población, teniendo en cuenta las necesidades de la población migrante, y hoy en día es lo que también, en lo que se basa nuestro trabajo. Nosotros, en mi caso particularmente, mi trabajo consiste en recibir a las personas, muchas veces personas recién llegadas, familias recién llegadas, y con eso voy identificando problemáticas que se repiten y que muchas veces nos desbordan porque ya escapan de nuestro poder de acción, y ahí es donde empieza el trabajo de incidencia y de articulación con otras organizaciones de la sociedad civil, consulados, bueno, mucho también con la Dirección Nacional de Migraciones, aunque cuesta bastante con ellos, esa es la realidad, porque son problemáticas en tensión política. Una de las poblaciones que más atendemos, no por ninguna razón más que porque son las que más llega a tocarnos nuestras puertas, son la población venezolana recién llegada, que como veníamos mencionando Darío, es una población muy distinta a la de años atrás, es una población que tiene una vulnerabilidad económica muy grande, familias numerosas, familias que vienen migrando ya desde hace varios años, que Argentina es un destino final, pero vienen a pasar primero por Colombia, por Perú, por Ecuador, y que decidieron venir a Argentina por bueno, cuestiones de xenofobia muchas veces también, cuestiones de salud y de educación, porque saben que acá en Argentina la salud y la educación es pública y gratuita. Pero bueno, muchas veces vemos que durante el periodo de la pandemia uno de los principales problemas que se generó fue el cierre de las fronteras, lo cual hizo que las personas que están hoy en día, que llegaron durante el periodo ese de 2 años, casi 2 años de cierre de fronteras, no tengan un requisito principal y fundamental para regularizar su situación migratoria, que es el sello de ingreso, la entrada registrada, y ahí es donde empezó nuestro trabajo como de incidencia, ¿no? Porque nos vimos completamente desbordados, empezamos a ver casos y más casos y más casos en donde nos llevaban gente con el mismo problema. No me puedo regularizar porque no tengo el sello de ingreso. Entonces ahí fue que tuvimos que empezar a lidiar con esa situación y, en primer lugar, bueno, identificar cuál era digamos, el derecho que fundaba que esas personas no podían regularizarse. Y ahí vimos que había un poco o sea, que no había un fundamento grande, ¿no? Como que sí, es uno de los requisitos que impone Migraciones para regularizarse, pero también hay el Tratado de Mercosur, por ejemplo, no lo impone como requisito. Entonces veíamos, pero la ley nos apoya. Entonces, ¿por qué es que Migraciones está siendo tan estricto con esto? Y bueno, y ahí entra la tensión política, ¿no? Nosotros siempre nuestro principal valor es poner a la persona en primer lugar. Por eso es que nos toca muchas veces confrontarnos e ir a dialogar con todo el espectro político, sin importar el color de bandera, es como que vamos, porque ponemos a la persona primero. En estas tensiones políticas que se generan, los únicos perjudicados son las personas que no pueden acceder a ese derecho, las personas que no pueden acceder a una residencia en Argentina y que por ende no pueden luego socializarse en Argentina e independizarse y demás. Hoy en día nuestra organización lo que ofrecemos es apoyo legal y migratorio,
asesoramiento migratorio, acceso a capital semilla para emprendedores. Después también tenemos psicólogos, un grupo de psicólogos, ofrecemos orientación psicológica, apoyo habitacional y alimenticio. Y bueno, ese es más o menos nuestro trabajo. Después estoy abierta a las preguntas. Gracias, Liliana. Ya, se me ocurren algunas cosas, pero creo que las dejo para luego. ¿Sí? Perfecto. Algunos detalles de los programas. Sí. Sí, por supuesto. Sí. Arturo, compañero historiador, migrante venezolano. Bueno, escuchamos, Arturo. Bueno, buen día a todos y a todas, tanto aquí a nivel presencial como virtual. Voy a colocar el cronómetro para no pasarme. No, pásate, No. pásate. ¿Se ve? Bueno, perfecto. Ahorita lo hago, no hay problema. Bueno, nada, ya Darío hizo una presentación de mí. Yo vengo militando el área migratoria, el tema migratorio, dentro del movimiento popular Nuestra América. A pesar de que mi trayectoria, ya que la mayoría han hablado de su trayectoria, mi trayectoria como migrante la vine a asumir ya estando en Argentina. No vine con la intención de migrar en un primer momento, sino por una beca de estudio de posgrado del gobierno venezolano junto con el gobierno argentino. Y acá me fui descubriendo como migrante, haciendo familia, trabajando y pasando todas las vicisitudes que pasa la comunidad migrante en su país, en el país receptor que esté, ¿no? Bueno, primero por allí. Con respecto al movimiento popular y qué es lo que venimos haciendo, o qué es lo que queremos hacer, en dónde queremos incidir, ¿no? Desde allí venimos trabajando en lo que son trabajadores, trabajadoras, migrantes, refugiados, refugiadas, que se encuentran en territorio argentino. Y tratamos de vincularnos también con otras organizaciones de nuestra América, de la región, ¿no? Allí levantamos campaña, tratamos de hacer incidencia política como la que tenemos en este momento acá. No sé si se observa allí o tengo que levantarlo. Hacemos intervención política. Acá, lo que pueden ver acá es un flyer de Lichita, de Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, que va a cumplir dentro de poco 2 años de desaparecida. Desaparición forzada del Frente de Tareas Conjuntas de Paraguay. No. Niña migrante paraguaya en Argentina, de 15 años al momento de su desaparición y que falta en un aula de clases en Argentina. ¿No? Este tipo de intervención y de lucha es la que venimos haciendo, no solamente desde Nuestra América, sino desde diferentes organizaciones políticas migrantes en Argentina, porque hay que decirlo, los movimientos sociales y políticos argentinos, su base está llena de migrantes, ¿no? Y es importante que desde allí se haga un trabajo político de la perspectiva migrante, no solamente de participación en actividades, sino de proposición y de cambios, de incidencia dentro de la política del país receptor, en este caso, Argentina. Así como traigo a colación a Lichita, nosotros también venimos luchando y haciendo denuncias por el tema de sus primas Lilian y María Carmen, de 11 años, que fueron asesinadas también en Paraguay por la Fuerza de Tareas Conjuntas y vivían en Argentina, ¿no? También hemos luchado y hemos sido solidarios con el tema del taller clandestino Luis Viale, ¿no? Donde murieron una cantidad de compañeros migrantes bolivianas, ¿no? Con Marcelina Meneses hemos sido solidarios y hemos luchado por memoria, verdad y justicia en el caso tanto de Luis Viale como el de Marcelina Meneses también, ¿no?
Y bueno, nada, allí lo que nosotros estamos tratando de hacer en los territorios, como dijo Matilde, trabajando desde y para los territorios, ¿no? Es cómo nos convertimos, cómo no hacen un uso y un abuso de nuestros sujetos migrantes, sino cómo nosotros nos convertimos acá en sujetos políticos, sujetos de derechos, sujetos políticos, ¿ves? Que participemos en la toma de decisión con respecto a temas migratorios en Argentina, ¿no? Hace poco, o el lunes, si mal no me equivoco, fue invitado Pichetto a hablar sobre leyes migratorias, ¿no? Pichetto, ¿no? Un personaje que nefasto, que es un aprueba políticas antimigratorias como la que vivimos durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Entonces, ¿por qué no invitan a compañeros y compañeras migrantes organizados, organizadas? Que hay muchos acá. No solamente estamos nosotros, también está el bloque de trabajadores migrantes, por ejemplo, el BTM. ¿Ves? Está trabajadores migrantes y refugiados del UTEP, ¿no? Hay una serie de compañeros y compañeras que vienen haciendo demandas y vienen luchando por ser sujetos de derechos, ¿no? Ahora, que quería dividirlo en dos partes, Darío, compañeros y compañeras, ¿no? Esa primera parte de qué es el movimiento y qué hace el movimiento, ¿no? En los territorios donde trabaja. Antonio, que habló hace poco, tiene un espacio, trabaja con sus compañeras y compañeros, un espacio agroproductivo, José Cepaz, ¿no? Ahí Nuestra América tiene dos espacios agroproductivos o sociocomunitarios, ¿no? En tal caso. En La Plata, en Melchor Romero, en Ringuelec, tenemos también espacios socioproductivos, ¿no? O sociocomunitarios, en todo caso, acá mismo en Capital, ¿no? En Villalugano, sobre todo, que hay una comunidad boliviana importante. Y hacia allí van los trabajos. ¿Cómo mantener también esos espacios o cómo crear espacios socioproductivos, sociocomunitarios en las barriadas populares, en los territorios donde el Estado no está o donde está ausente, ¿no? Esa primera parte. Quiero hablar en una segunda parte, esa como presentación, en una segunda parte, con respecto a la migración venezolana, ¿no? Que me interesa sobremanera, no solamente porque soy migrante venezolano, sino que lo observamos en nuestra América, tenemos otra mirada, otra perspectiva hacia la migración venezolana que ha sido vista desde un discurso asistencialista por supuesto, hay una lucha, es lo que hemos observado, hay una disputa allí por financiamientos y por recursos de diversas ONGs no gubernamentales, tanto internacionales como en Argentina, ¿no? Hemos visto crecer con la migración venezolana una cantidad de asociaciones civiles, de ONG, solo para venezolanos, ¿no? Y que están luchando, están en la disputa por esos financiamientos, ¿no? Ahora bien, la pregunta es, hay varias preguntas, ¿no? Pero una, ¿por qué migra el venezolano, la venezolana? Y la otra, ¿por qué han crecido tantas organizaciones para la migración venezolana? ¿No? Bueno, hay que tener en cuenta que Venezuela viene de una disputa, una polarización política, de una lucha de las estrategias
discurso de los derechos humanos, de que es un país donde se están vulnerando los derechos humanos, y que es una población que necesita migrar, que necesita salir del país y necesitamos darle asistencia, ¿no? Ahora bien, ¿qué sucede? Es un país que tiene una serie de medidas impuestas, ¿no?, por Estados Unidos, por la Unión Europea, y no es un dato menor que con la creación del Grupo de Lima en agosto del 2017, del proceso de Quito, ¿no?, en el 2018, crece en la región en un momento donde hay mayor migración venezolana, porque no se están dando las condiciones, un país que está intervenido, un país que todos sabemos que no podía acceder a medicinas, a alimentos, importan. Venezuela es un país que sigue viviendo de la importación, ¿no? Y no tenía cómo importar medicinas, alimentos, ¿no? Diferentes tipos de enseres, ¿no?, de la cotidianidad del venezolano. Fue afectada la cotidianidad del venezolano, ¿no?, con todas estas medidas. La población se ve en la necesidad de emigrar. Además de eso, y hay que decirlo, de que la visión que tuvo el Estado venezolano, el gobierno venezolano, para los migrantes, para su migración, se pararon muy mal para verlo. O sea, se pensó que el que migraba, se pensó y lo dijeron, que el que migraba era blanco, clase media, media alta, opositor, ¿no? Cuando sabemos muy bien que esa cotidianidad fue afectada de a poco, fue afectada, y llegó al punto en que estaban migrando familias enteras, ¿no? Llegó el punto en que ya migraban familias enteras allí. Pero teniendo siempre presente que había un ataque hacia Venezuela desde el exterior, y el ataque en la región desde el Grupo de Lima, ¿no? Hay que tener eso muy en cuenta. Este Grupo de Lima y este ataque hacia Venezuela, este proceso de Quito que quiso intervenir en la migración venezolana, llamándolo una crisis humanitaria, nunca vimos que se haya interesado, por ejemplo, por migraciones que vienen de crisis políticas internas de guerra que desplazaron a su población. Por ejemplo, la haitiana, por ejemplo, la colombiana, que a pesar de que tiene un cambio de gobierno en este momento, no podemos decir que los que regresen, que han sido refugiados, asilados, migrantes, políticos, tengan las condiciones en este momento de regresar a ciertos territorios, porque la relación de poder todavía no está a favor completamente del gobierno, mientras los paramilitares estén en ciertos territorios. Es complicado el regreso de muchos compañeros y compañeras colombianas. Entonces, la población senegalesa, africana, que acá la llaman extramercosur, ¿no? Como todos los derechos de ellos han sido vulnerados también y no han sido tomados en cuenta en esto de la lucha o la defensa humanitaria de los migrantes por aquel llamado Grupo de Lima, que ya desapareció con la pérdida de Bolsonaro en Brasil. Esperemos eso, ¿no? Nada, o sea, los ojos de las organizaciones internacionales dejaron de estar en poblaciones que venían migrando, ¿no?, a poner el ojo en la población venezolana, donde había grandes cantidades de recursos y financiación. Ahora bien, en Argentina, la población venezolana en Argentina viene migrando hace mucho tiempo, ¿no? Venezuela y Argentina siempre han tenido relaciones con respecto a temas vinculados a estudios, por ejemplo. Entonces, acá llegaron a venir estudiantes en los 70 venezolanos a estudiar acá. Era una migración estudiantil, ¿no? Con el Viernes Negro en Venezuela, el 83, y luego con el 27 de febrero en Venezuela, en el año 89, vemos las primeras cantidades,
o el primer grupo migratorio ya de familiares que están yéndose de Venezuela y algunos se vinieron a Argentina. Esos primeros grupos que se vinieron a Argentina son los que formaron a final del 89, inicio de los años 90, por ejemplo, ASOVEN, que es la primera asociación de venezolanos en Argentina, ¿no? Una asociación que en principio se manejaba más a nivel cultural, de gastronomía, de reunirse, ¿no? De esa poca colectividad venezolana que se encontraba acá. Y bueno, nada, luego, con la llegada del presidente Chávez al poder en Venezuela, y con el golpe de Estado que se da en el 2002, vemos ya otro tipo de población que comienza a migrar, profesional, que comienza a migrar de Venezuela. Luego, ya con los ataques inclementes, intervenciones desde el exterior a Venezuela y los conflictos internos en Venezuela, vemos que comienza a haber una migración ya mayoritaria. Estamos hablando ya del 2014 en adelante, 2015, 2017, 2018, 2019, creo que son los picos más altos de la migración venezolana. ¿Y por qué en Argentina se dan los picos más altos de la migración venezolana? Recordemos que hay una serie de decretos, por ejemplo, está ya el gobierno de Macri de 2017 en Argentina, hay un decreto que es el DNU 70-2017, que es un decreto antimigratorio expulsivo de migrantes, pero que parecía que no afectaba a las y los venezolanos, ¿no? Sino a peruanos, bolivianos, paraguayos, ¿no? A asiáticos también. Hay que hablarlo, porque fue expulsado un comerciante asiático acá en pleno gobierno de Macri, ¿no? Por irregularidad migratoria. Así que decirlo, ¿no? Además de ello, dentro de este grupo de Lima, y que Macri pertenecía al grupo de Lima, ¿no? Macri no reconoce al gobierno legítimo de Venezuela, reconoce a un gobierno alterno, ¿no? Y valida una embajada acá y una embajadora, ¿no? Y que los nexos son con el PRO, ¿no? Entonces, eso también hay que ver cuáles son los nexos de esa colectividad venezolana que viene llegando y que se viene formando en organizaciones sociales, políticas, ONG, ¿no? Y esos nexos son políticos, ¿no? En este caso, sobre todo, era con Cambiemos, con el PRO, con Cambiemos, ¿no? Hasta que llegan a tener, se valida que esté una embajadora, ¿no? Está auspiciada por el gobierno de Macri. Me dicen si me estoy pasando los minutos. Yo llevo 16. Ya voy a terminar. Bueno, eso es importante conocer, ¿no? Por dónde viene, ¿no? Y el que se haya validado una embajadora, el que el gobierno de Macri haya auspiciado la llegada de venezolanos, porque también hay que recordar que hay un DNU, un decreto, el 520 del 2019, que ha causado muchos problemas hoy en día. Es un decreto en el cual se flexibiliza a los migrantes venezolanos con respecto a sus trámites. O sea, podían entrar a territorio argentino todos aquellos migrantes venezolanos que tuviesen cédula vencida, pasaporte vencido, sin partidas de nacimiento. O sea, eso lo que hizo fue crear todo un problema. Los migrantes venezolanos ven todo esto, comienzan a llegar acá directamente desde Venezuela, o importante lo que dijeron, lo que dijo la compañera, de fracasadas experiencias migratorias en otros países, ¿no? Que vienen migrando de Colombia, Perú, Ecuador, del Chile mismo, que han venido hacia acá, ¿no? Perú, sí. Y bueno, esta migración piensa que el gobierno va a proseguir, piensa que con no tener los papeles al día podía acceder inmediatamente a su regularidad migratoria, ¿no? Y cuando llega el cambio de gobierno, se reconoce al gobierno legítimo de Venezuela, se reconoce a la embajadora actual y al consulado actual, comienzan los problemas de regularidad migratoria. Hay una gran cantidad, miles de niños, niñas y adolescentes que no tienen acceso al DNI, y sabemos que no tener acceso al DNI venezolano, tener acceso al DNI, sabemos que eso significa, por ejemplo, que lo vimos durante la pandemia,
no tuvieron acceso al ingreso familiar de emergencia, al IFE, por ejemplo. Es no tener acceso a una vivienda y un trabajo digno, y es seguir en la precarización laboral, ¿no?, que existe acá en Argentina y que aumentó con las y los migrantes en Argentina. Ya voy a redondear para no extenderme más. Ahora bien, ¿qué ha hecho el gobierno venezolano? Hay unos planes que se llama el Plan Vuelta a la Patria, ¿no? Sin embargo, con aviones de la empresa estatal venezolana, Conviasa, pero vuelvo, digo, sin embargo, no llega a todos los países. ¿Por qué? Que es un plan de retorno, los que quieran retornar a su patria, Venezuela, ya que tienen irregularidad migratoria, tienen problemas, ¿no?, cantidad de factores que no han hecho que se puedan estabilizar en el país de destino, en este caso Argentina, y que desean regresar a su patria. Es con la aerolínea estatal Conviasa, que también está, ¿cómo se llama? Está, no intervenida. Es una aerolínea que los Estados Unidos tampoco permite a algunos países que sobrevuele su espacio o que pueda hacer estos viajes comerciales, ¿no? En este caso sería humanitario, ¿no? Entonces, hay una lista enorme en el consulado venezolano de personas que quieren regresar y no han podido acceder al Plan Vuelta a la Patria. Por otro lado, y no es menos cierto, y quiero colocarlo aquí, que es importante, el Estado venezolano, a su vez, sigue sin entender el tema migratorio, habla de una migración que es inducida, ¿no?, sin comprender que también facilita y que no participa de atender a esa migración. Entonces vemos aranceles altísimos para sacar un pasaporte, $320, ¿no? $320. Es no pensar que tenemos migrantes pobres y que vienen de fracasadas experiencias migratorias y que no tienen cómo acceder a un DNI, no tienen cómo acceder a una vivienda digna, no tienen cómo acceder a un trabajo digno. ¿Cómo van a tener para acceder a $320 para un pasaporte para toda la familia? Para poder demostrarle a la Dirección Nacional de Migraciones que ese es su certificado de nacionalidad, porque hay que decirlo, la Dirección Nacional de Migraciones exige un certificado de nacionalidad para comenzar el trámite del DNI. El Estado venezolano dice, bueno, la identidad de los venezolanos en el exterior es su pasaporte, o en todo caso la cédula, pero es el pasaporte. Entonces hay que acceder al pasaporte para poder comenzar el trámite para el DNI. Hay que tener $320 para acceder al DNI también. ¿Me explico? Entonces, esos son problemas que vienen estando dentro de la migración venezolana. Hasta allí ya. Bueno, quiero agradecer a los cuatro, hacer un aplauso. Bueno, en primer lugar, si alguna de las personas quiere hacer una pregunta general o específica, tenemos la oportunidad en este momento. Así que bueno. Sí, por favor. No, yo no quiero hacer una pregunta a Arturo. Ese es el problema. Tengo una vecina que estoy compartiendo también con una niña. Está en la situación que voy a decir en la escuela, para escribirlo, también necesita el documento. Y ella había ido a Brasil. De ahí retorna, cuando salió de Venezuela se fue a Brasil, de ahí pasó a acá, digamos. Y está pasando una peripecia muy importante, digamos, en cuanto a documentaciones, y está viviendo en un alquiler también. Entonces, ¿cómo ustedes, digamos, cómo tendríamos que buscarle una solución? Yo me incluyo en esta situación también, porque a través de la lucha es la única manera que se le puede sacar o poner una salida a esa situación. Vinieron con la pareja y cuando llegó la pandemia hubo una separación entre papá y mamá, y la mamá se queda con la niña, entonces la situación se va agravando más. Porque es mucho dinero, ese es $300, de lo cual debería ser
de parte del gobierno de ustedes, según mi manera, estoy dando una respuesta ya, porque tiene que ser una lucha bastante grande para llegar también a eso. Así como nosotros, en nuestra cédula paraguaya es gratis. Nuestros antecedentes policiales sí se pagan en dólares y vas a hacer en los trámites migratorios también. De lo cual eso, el gobierno de Venezuela me parece que tiene que dar también esa posibilidad o pueblano de ustedes para poder tener ese derecho y poder también regresar a su país si es que lo desea. Pero es una lucha también, ¿no? Tiene que ser el pueblo. La necesidad colectiva es la que impulsa a elegir una ley, un derecho. Eso. ¿Respondo? ¿Esperamos alguna otra pregunta? No, responde si crees. No, completamente de acuerdo. Yo lo que pienso es que tenemos que seguir impulsando la lucha, hay que convocar al Estado venezolano, hay que seguirlo convocando. No sé si sería flexibilizar, pero que entienda, que comprenda que la migración no es la que ellos se imaginan. Podemos, a ver, se entiende el bloqueo hacia Venezuela, la intervención hacia Venezuela, ¿no? Y todo lo que ha ocasionado, ¿no? Pero esto también son búsqueda de divisas, ¿no? También nos pueden responder eso. Bueno, este es el trámite, vale esto, y decidieron salir del país, ¿no? Pero no sería humano no entender que hay también inmigrantes pobres, trabajadores y trabajadoras, y que vienen, vuelvo y repito, de fracasada experiencia migratoria. No es el primer ni el único caso, y seguramente van a haber más casos de migrantes que vienen cruzando la frontera, que están a merced del coyotaje, que están a merced del robo de sus pertenencias, de la pérdida de sus documentos, ¿no? ¿Y qué pasa con estos compañeros y compañeras? ¿Qué hacemos con estos compañeros y compañeras? ¿Qué hacemos con la familia, con los niños y niñas? Tengo entendido, acá me puedes ayudar un poco, porque tengo entendido que hace poco la Dirección Nacional de Migración, el gobierno de Alberto Fernández, se había comprometido a regularizar a estos miles de niños, niñas y adolescentes, ¿no? Sin embargo, sigue estando presente el tema de la exigencia del pasaporte. Sí, en realidad lo que se exige no es un pasaporte, sino un documento de identidad. Claro. Que migración es lo que avala como documento de identidad en el caso de los países que conforman el Mercosur, es el pasaporte, cédula o un certificado de nacionalidad. Tenemos entendido que el certificado de nacionalidad en la embajada, el consulado venezolano, no está autorizado a emitir. Y hoy en día lo que están aceptando, lo cual es medio un chiste macabro a mi entender, porque lo que están aceptando es un certificado que el consulado otorga, que es el certificado de pasaporte en trámite, que tiene foto y huellas digitales, que con eso Migraciones entiende que se vería cumplido el requisito de identificación. Pero ¿cómo se accede a eso? Pagando. Entonces estamos en la misma y no hay como una... No hay ni una ayuda por parte del consulado ni una ayuda por parte de la Dirección Nacional de Migraciones. Yo entiendo eso, que de parte de del consulado, ningún consulado, ninguna autoridad se levanta a la mañana y dice, bueno, hoy yo voy a dar a mi poblano esa posibilidad. Esa posibilidad se logra a través de la lucha, Sí, en la calle, exacto. con la necesidad de que se acumula colectivamente. Por ejemplo, nosotros, como paraguayos también, habíamos pagado nuestra cédula paraguaya acá, Antonio me va a ayudar también, pero se luchó varias veces campamentos en las embajadas, en los consulados, para lograr eso. También, a través de la lucha, también nosotros habíamos conseguido ¿cómo se dice? Para que podamos llevar los cadáveres de algunos compatriotas, que eso también se paga carísimo, que muchas veces vienen a trabajar, se asciende en una obra, un coche fúnebre es carísimo, y entonces eso también se logró a través de la lucha, de permanecer en frente de la embajada, el consulado. En Paraguay también, así como la Federación Nacional Campesina, siempre está también
una lucha constante, de aunque sea eso. ¿Por qué? Porque nosotros venimos trabajando, sabemos que en Paraguay, como había mencionado el compañero Antonio, la mayor cantidad de riqueza queda a un limitados personas importantes que gozan de esa riqueza y el resto, bueno, vaya a ver cómo pueden. Y la remesa que nosotros mandamos anualmente en nuestro país son muchos, porque trabajamos y enviamos a pagar servicios, hospitales o lo que sea. Entonces, si ya no nos dan esa posibilidad, bueno, aunque sea para llevar el cadáver a una madre que lo despida, que no solamente se le quede en la mente, que se murió y se quedó enterrado acá. Entonces, por eso yo digo que la lucha de Venezuela tiene que ser grande y explicar, y también el que avaló, que yo diría el término de apañamiento para que venga a migrar sin documentaciones y dejarle de esa manera. Hoy en día es uno de los Porque principales fue un problemas. apañamiento de no querer reconocerlo a un gobierno. ¿Y quién es el culpable? Apuntemos al culpable, quién es la que, hey, vení acá, vengan acá, que acá te vamos a dar esto. Y al final de cuentas fue eso. Entonces hay que ser claras en las denuncias, en los reclamos. Y bueno, Sí, digamos, ahí es donde jugaría un papel importante las organizaciones, en este caso específico de venezolanos en todo caso, ¿no? sí. Yo quería hacer alguna... Y aceptar, claro, porque fueron apañados. claro. Y muchas veces Bueno, se dirigen a Una una parte para no propaganda. salirnos del tema. Sí, sí, iba un poco de, digamos, a pedirte, Martín, un poco, pero específicamente desde la mirada del movimiento de mujeres. Un poco, digamos, la Argentina ha vivido, probablemente, digamos, por más de una década, pero con mucha fuerza en los últimos años, sobre todo, digamos, un auge en los movimientos feministas. Quizás toda la lucha en relación a la aprobación de la ley del aborto legal, digamos, visibilizó con mucha fuerza a distintos movimientos. Sé que bueno, te conozco, sé, digamos, tu militancia, pues, ahí en específico. Quería un poco si nos podías hablar de ese doble aspecto, o no sé si doble aspecto, digamos, de esa forma como las organizaciones, en este caso, en el movimiento de mujeres 27 de mayo, militan situaciones específicas de la comunidad boliviana, pero de las mujeres bolivianas migrantes, pero al mismo tiempo se integran, digamos, en esa lucha de carácter, digamos, más general, del reclamo del sector, digamos, del sector feminista en este caso, ¿no? Si nos puedes, digamos, comentar un poco sobre tu experiencia allí y de la organización, te lo agradezco mucho. Bueno, ahí te contesto y hago un breve aporte a lo que decía la compañera. Justamente ese caso específico tiene rostro femenino y acompañado de un niño, ¿no? Casi todos los casos de mujeres migrantes en situación de vulnerabilidad y trámites siempre vienen acompañados con los pequeños, ¿no? La niñez, la infancia. Y ahí es donde se debe tener un abordaje integral y donde las organizaciones, sobre todo las mujeres de organizaciones migrantes, son las que acompañan muchas veces esos casos, ¿no? Y ahí estaría bueno también movilizar, como dice Arturo, para donde hay una necesidad, hay una lucha por un derecho. Y es un desafío poderse organizar, armar, no sé, pedir todo esto para que de alguna manera podamos incidir ahí, no solamente la comunidad venezolana, sino que seguramente nos estaremos uniendo a todas las comunidades migrantes y organizaciones sociales, como hemos hecho en el decreto, la derogación del 70-17. Gracias a la lucha de las organizaciones migrantes, ya no está esa ley, pero también hubo voluntad política, ¿no? Así como la de ley del aborto, que también nos corresponde a las mujeres migrantes para poder acceder a ese derecho. Eso para poder tener un desafío y organizarnos también enfocando a ese objetivo.
Bueno, nosotros desde el Centro de Madres 27 de Mayo, el Centro 27 de Mayo, decidimos organizar específicamente para mujeres, dar un enfoque de mujeres migrantes bolivianas, porque hay una connotación cultural ahí. O sea, por ejemplo, tenemos distintas organizaciones migrantes, CARES que está ahí, y otras organizaciones que atienden a todas las mujeres migrantes. Pero en nuestro interior, en nuestra habla de intercambio entre mujeres bolivianas, decimos, hay algo más que como mujeres bolivianas la podemos comprender solo nosotras, ¿no? Nosotros acompañamos a distintos casos, pero Emiliana, Ángela, Karina y otras compañeras que pertenecemos al Centro 27 de Mayo, creemos que tenemos una perspectiva de género y cultural, porque creemos que la mujer boliviana, por ahí le faltan otras herramientas que por ahí otras comunidades migrantes la tienen, ¿no? Hay ciclos que la mujer boliviana ha pasado humillación, ustedes casi siempre la van a ver muchas veces, la connotación también indígena, ¿no? Y nosotros sabemos, o sea, las mujeres bolivianas de alguna manera nos podemos comunicar o con quechua o con aymara, para poder abordar ese caso, ¿no? Ese es, se podría decir un agregado más a lo que nosotros abordamos. Por ahí si otra, por ejemplo, otras organizaciones, hay la organización que se llama Todas, que es del gobierno de la ciudad, que aborda casos de mujeres migrantes, pero para abordar casos específicos de mujeres bolivianas, la llaman Emiliana. O sea, articula con mujeres, con organizaciones migrantes. O sea, si bien lo abordan, pero necesariamente tienen que llamar a Emiliana Mamani o a otras mujeres migrantes para tomar el caso. Entonces sabemos que nosotros como mujeres migrantes bolivianas sabemos algo más, o la lengua quechua parlante, o la aymara, o algo más que sabemos que podemos conversar con esa mujer. Sabemos que hay también casos de mujeres en situación de violencia que acarrean la doble matrimonio. Hay mujeres, hay varones que migran solos y acá o se hacen otra pareja, viene de Bolivia la mujer con los chicos muchas veces, o sola a buscar al marido, en unos casos, y que Emiliana, el Centro 27 de Mayo, acompañamos a esa mujer y dice, no estoy recibiendo no se ha comunicado, tengo 3, 4 hijos, ¿qué hago? Vengo a Argentina a buscar a mi esposo, no sé nada de él. Emiliana y toda la organización migrante del Centro 27 de Mayo, vamos, lo buscamos, justo se formó otra familia, ¿no? ¿Cómo atendemos, cómo abordamos estos casos? No solamente a la que viene, sino también que hay otros hijos, hay otra mujer, y ahí tiene una perspectiva de género, ¿no? O sea, las mujeres justamente estamos ahí, y las niñeces, las infancias, y sabemos cómo abordarlo. Tenemos otras herramientas que solo las organizaciones migrantes podemos tener. Las políticas públicas están ahí y acuden a nosotros para poder articular con las organizaciones sociales, para poder acompañar de una manera integral. Pero me parece que las políticas públicas necesitan esa perspectiva. Y más que hablar por nosotros, necesitamos componer nosotras como mujeres migrantes esas áreas, esas políticas públicas, no sé, pertenecer a trabajar desde ya en la dirección de migraciones. Sabemos que hay muchos migrantes que están trabajando en la dirección de migraciones, pero todavía falta para que piensen y sepan esa perspectiva, para que puedan tener ese conocimiento que nosotros como migrantes acompañamos, que son otras herramientas, ¿no? Y por supuesto también no solamente de migrantes, sino de distintas comunidades migrantes. Sería bueno que haya también inclusión de distintas colectividades migrantes en el Ministerio de Género, en el Ministerio de Migraciones, porque hay un enfoque, hay una perspectiva que nosotras las tenemos y que enriquecería mucho las políticas públicas y a al Estado mismo, ¿no? Que son otras miradas que nosotros tenemos, otras experiencias, otro recorrido para acompañar esos casos. Yo quería sumar, digamos, pero voy a hacer alguna pequeña intervención, quizás no tan pequeña, en relación al asunto que comentaba la compañera Anita,
la situación de los venezolanos. Arturo hacía, digamos, una presentación allí, la compañera presentaba un caso y Matilde, digamos, también nos daba alguna reflexiones al respecto. Yo, bueno, como migrante venezolano, aunque no tengo una participación en una organización o asociación de venezolanos como tal, conozco un poco, digamos, parte de ese mapa, parte. Acercar un poquito el micrófono. Está bien, Ya se te escucha bien. Conozco parte de ese mapa. Y hay algunas características probables que tiene eso, ¿no? En primer lugar, es una migración que digamos, tiene como un boom, una situación explosiva de manera reciente. En el caso de la Argentina, ya Juliana lo mencionaba con algunos detalles, el caso de la migración venezolana, digamos, puede tener dos grandes características. Una migración que venía, digamos, con mucha lentitud y que entraba por Ezeiza, digamos, venía en avión, entraba por Ezeiza, ¿no? Y una migración que, sobre todo, digamos, a partir del año 2017, 18, ¿no? Y quizás se agudizó luego en el 19, viene en un tránsito largo y con distintas características, digamos. Y sobre todo, viene de un recorrido migrante ya largo por Colombia, Perú, sobre todo, digamos, uno nota muchos que han estado en Perú y producto probablemente de algunas características o situaciones de carácter económico y por supuesto otras cosas ahí vinculadas a la xenofobia han venido también a la Argentina. Entonces, digamos, y además en un número muy grande. Entonces, no hay todavía como que no ha habido un fuerte movimiento, una necesidad de organizarse. Entonces, las distintas organizaciones que existían previamente y otras que se han ido conformando están muy vinculadas al carácter de lo profesional, digamos. Asociaciones de psicólogos, de enfermeros, de médicos, digamos, que buscan rápidamente o que persiguen incidir en la solución de problemas específicos que tienen que ver con el asunto de las matrículas, de la legalización de títulos universitarios y esa situación. Por lo tanto, deja por fuera a toda una población que no tiene esa necesidad, digamos, porque su necesidad es probablemente un poco más primaria. En primer lugar, digamos, la obtención de la documentación, ¿no? Salió de Venezuela con una documentación ahí medio falla, y después tiene todo un transitar que la pudo haber perdido. Hay, digamos, un movimiento muy intenso, digamos, en la frontera, Bolivia-Argentina, de algunas rutas de venezolanos, entonces son víctimas de lo que Arturo llamaba el coletaje, ¿no? Sí. Que es aquel término de cruce de la frontera Estados Unidos-México. Que bueno, que es, digamos, pasar por las trochas de manera ilegal y muchas veces innecesariamente, ¿no? Solo por desconocimiento hacen, digamos, ese tránsito de manera innecesaria y luego están en el interior, en Argentina, y tienen que volver. O sea, yo he escuchado, digamos, situaciones, la verdad, soluciones además desde el punto de vista institucional, me he encontrado con ello. Yo, digamos, tengo un trabajo municipal donde me cruzo con venezolanos con alguna frecuencia. Incluso desde la Dirección de Migraciones se les dan soluciones que no puedo llamar menos que extravagantes. O sea, no tienes el sello, por lo tanto, lo que yo te aconsejo es, o sea, lo que te aconsejan es que salgan nuevamente de la Argentina y vuelvan a ingresar. Y estando en Buenos Aires, la situación más sencilla es ir a Uruguay. Pero bueno, ¿no? Es como un poco irracional, ¿me entiendes? Sí, no, aparte como profesionales bueno, es algo que no podemos aconsejar mismo a mí me llama mucho la atención que desde Migraciones lo aconsejen sin tener en cuenta el riesgo que, ni hablemos de la parte económica, de lo que sale un pasaje a Uruguay, de lo que cuesta, pero no el riesgo que conlleva
muchas veces movilizar a familias enteras con niños para que salgan y vuelvan a entrar. ¿Y qué pasa si no pueden volver a entrar? ¿Qué pasa si los detienen en frontera? ¿Qué pasa si sale la mamá que dejó al niño acá para no tener que pagar 2 pasajes y la mamá queda allá y el nene acá? Terrible. Es terrible. Sí. Y bueno, ahí es donde también entra el trabajo de las organizaciones, que es una de nuestras principales prioridades, esa y la de la obtención de documentación de país de origen, son nuestras 2 causas más prioritarias, porque es lo que más se está sufriendo a la gente en este momento. Sí, Claro, y ahí también va. Sí. nuestro compatriota también que estando acá tiene su documento, digamos, y lo que no puede solventar más el gasto en Paraguay, y a no se le ocurrió más idea de entrar en contrabando, traer a la familia y después va a querer hacer documento y no Tiene registro en el país y tiene que volver a salir, de lo cual Claro. Sí. No, y mucho pasa, como vos mencionabas, Darío, que las fronteras volvieron a abrir, o sea, esto pasó mucho con el cierre de fronteras, que todos estaban cerradas legalmente, pero físicamente las personas seguían pasando, cruzando y cruzando y cruzando, incluso a través de los pasos legales, pero no había nadie que les tomara la documentación, y nos ha llegado muchos casos ya durante este año que venían porque no tenían el sello de ingreso y era, ¿cuándo llegaste a Argentina? No, hace un mes, en julio. ¿Y por qué cruzaste de forma irregular? No, porque pensé que todavía no se podía pasar de forma legal. Entonces eso por desconocimiento, mismo los taxistas que lo llevaban el principal flujo es de La Quiaca, Villazón, La Quiaca, y los taxistas lo llevaban por pasajes, por trocha. Entonces sí. Hay muchos casos de la comunidad boliviana, Sí, que todavía también. los trámites están ahí, Están parados, porque no estancados. tienen... Y en pandemia, por ejemplo, cuando va a ser el tema de varado de Paraguay, siempre lo hacíamos por consulado. Siempre pedíamos que el consulado se hacía cargo y que manden a Paraguay los informes y así pasar todo en forma legal. Porque si lo hace como ellos algunos hicieron, tienen mucho problema después. Claro, ahí era donde quería recuperar un poco, digamos, lo que tú mencionabas y lo que mencionaban el asunto de luego las organizaciones. O sea, por eso hacía como un poco esa pequeña historia del asunto de quienes somos migrantes venezolanos, que probablemente nuestras organizaciones se han conformado desde una perspectiva de una población que traía su documentación en regla, que venía más con objetivos de carácter profesional y que más bien lo que hacía era, digamos, tratar de insertarse o de cubrir las problemáticas que se podían presentar en esa relación profesional, que estaba muy vinculada con ese asunto de la legalización de títulos universitarios para después acceder al campo laboral de manera legal y matriculada, ¿no? Y obtener, por supuesto, digamos, una participación más acorde dentro del sistema productivo. Luego está, digamos, esa visión un poco de solamente lo cultural, desde el punto de vista venezolano, que ha crecido mucho, sobre todo en la gastronomía, digamos, ahora venden harina para arepas en cualquier supermercado, todo el mundo come arepa, bien, sobre todo con el gluten y eso, está bueno como alimento, pero bueno, digamos, se ha como desbordado en todo caso. Entonces, como que hay una carencia, me parece a mí, no sé si Arturo comparte un poco eso, me hice yo, digamos, aquí como panelista también, pero hay como una carencia de organizaciones que revisen la problemática de la migración venezolana desde su especificidad, por supuesto, desde sus diferentes problemáticas y que puedan articular tanto en relación al acceso de los derechos del ciudadano en la Argentina, como también el reclamo a, digamos, la estructura consular que del lado, digamos, que presenta, digamos, el Estado venezolano en la Argentina, que como bien
señalaba Arturo, ahora ha logrado, digamos, unos niveles de popularización. Porque el asunto también es que, y no podemos olvidar eso, que el migrante trae su historia. El migrante, digamos, no se desecha de las cosas. Y por lo tanto, la población venezolana también es vista, en parte, como es vista la situación en Venezuela, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí es normal que cualquiera, al saber que tú eres venezolano, piense que eres ecuánime, como decimos en Venezuela, ¿no? Que eres de derecha. Eso es una mirada automática, ¿no? Porque, claro, esa es la proyección que por los medios de comunicación nacionales e internacionales se hace del asunto venezolano. Es decir, estás inmerso dentro de la polaridad que vive Venezuela, eso, digamos, también lo trae. Y eso, por supuesto, también afecta a esas posibilidades de conformación de organizaciones y de actuar, digamos. Hay un movimiento interesante que probablemente esté asociado con otros elementos, ¿ves? de la organización, que tiene que ver con el deporte, con la música, donde los venezolanos y las venezolanas se juntan y se consiguen, se encuentran por otro tipo de razón, que tienen que ver mucho con lo deportivo y digamos, con el asunto de la música, digamos, o del asunto cultural. Y que probablemente no persigue unos objetivos de manera inicial digamos, de consecución de derechos o de visibilización de tipo de problemática, pero que van generando unos espacios que, en lugar, creo que pueden a futuro dar cuenta de otras posibilidades de organización, porque nosotros, como comunidad venezolana, si se puede hablar de eso, eso cuando nos conseguimos, también tenemos las mismas tensiones que están presentes en Venezuela y probablemente con toda esta situación de la trayectoria migrante. Bueno, ya no intervengo más, pero quería un poco preguntar o pedirle a Antonio que nos hablara un poco de los espacios agroproductivos o de esos espacios sociocomunitarios que han ido constituyendo y cómo, digamos, ustedes como organización y con quién coordinan a nivel de la institucionalidad estatal, si fuera así el caso. Perfecto. Como decía acá el compañero, nosotros tenemos huerta ecológica o agroecológica, como se lo quiera llamar. Más nosotros trabajamos orgánicamente con los compañeros. No tenemos ningún acuerdo estatal con ninguno. Más bien nosotros trabajamos con la organización y con la comunidad. Lo que sí ahora últimamente estamos sí en comunicación con Casa Vida de José de Paz. Con ellos estamos relacionándonos ahora, ellos nos están proveyendo de semillas, ¿cómo es? Nos enseñan más o menos a preparar la tierra para cultivar, porque nosotros tenemos experiencia en trabajar la tierra, pero la tierra de acá es diferente a lo que nosotros estamos acostumbrados. Por lo tanto, necesitábamos de algún técnico más o menos para poder movernos. Tenemos 2 proyectos allá en José de Paz. Estamos trabajando, tenemos las verduras lo consumen los y las compañeras que trabajan, como así también se usan en otros comedores. Así estamos trabajando por el momento y pensamos hacerlo crecer en otras comunidades. Pero no hay articulación con, digamos, con espacios gubernamentales, ni a nivel municipal, ni a nivel, digamos, de provincia de Buenos Aires o el Estado Nacional, ¿no? Digamos, no han logrado ahí, o sea, qué sé yo, vinculación con el INTI, con organismo nacional o con algún, digamos, ente municipal. Por ahora, únicamente con Casa Vida lo que estamos relacionando, ¿no? De a poco. Va creándose. Sí, ese lapso. Porque de ahí pasamos con el INTA, que es el instituto responsable de ese aspecto. Pero estamos avanzando. Hay compañeros responsables que están llevando esa tarea. Sí, el INTA tiene, digamos, una
una serie de programas y de proyectos vinculados, digamos. Exactamente. Y a eso queremos llegar. Pero queremos usar las instituciones correspondientes. Primeramente queremos llegar a Casa Vida. O sea, estamos llegando a Casa Vida, nos está proveyendo de materiales, digamos, de semilla y de técnico, nada más. Pero para nosotros es muy importante porque si no teníamos que comprar todas las semillas, esas cuestiones. Pero ahora nos proveen ellos y como decimos, queremos llegar también en el INTA, pero necesitamos un punta de lanza más para llegar a eso, hasta ahí, hasta el INTA. Por el momento estamos así únicamente, como realización. Y otro tipo de poblaciones no latinoamericanas. Sí, bueno, en la oficina de Cava mayormente lo que tenemos es población venezolana y de Haití. Y después en la oficina que está en San Miguel, que es cerca de José C. Paz, ahí ellos lo que tienen mayormente es población africana. Senegaleses, nigerianos, ganeses. Una fuerte, Sí, fuerte migración, se nota. sí, sí, digamos. sí, se nota. Tengo 10 años acá en Argentina y, digamos, bueno, Buenos Aires fundamentalmente. Sí, ahora hace poco con la disposición de migraciones que sacaron sobre el programa especial de regularización que involucraron a las personas provenientes de CARICOM, de Caribe, y de Senegal y Nigeria, quedaron afuera las personas de Ghana, y ahí es donde estamos empezando a ver que están muy enojadas porque claramente se hizo una discriminación bastante fuerte. Quedaron afuera todos los ganeses y hay una población bastante grande de ganeses. Sobre el punto, nosotros tenemos también conversación con compañeros de Senegal, de Ghana y de Camerún. Y tenemos compañeros ahí en San Miguel, ese que vos estás comentando, que tiene relación con ellos. Así que cualquier cosa lo podemos ir coordinando. Sí, por supuesto. Conozco un par de compañeros senegaleses ahí. Genial, sí. Y bueno, de mi parte sería la última pregunta, la integración, justamente, digamos, la integración entre distintas comunidades migrantes, ¿no? ¿Cómo la ven ustedes? Y si hay, digamos, algo que compartir desde sus organizaciones, o en planes o en acciones específicas con respecto a eso. No sé, si Matilde hacia allá o... Sí, bueno, arranco yo y ¿sí? Para mí la integración de la comunidad migrante está en proceso, no es que no se arrancó. Ya en los distintos, como te dije, para el decreto 70-77 para la derogación, nos hemos unido. Ahí no había color político, militancia, era uno solo donde teníamos que desaparecer este decreto, ¿no? Y creo que nosotros hemos hecho, unidos, las organizaciones migrantes, hemos podido lograr que haya voluntad política y que se pueda, si no es en este gobierno, en qué otro se va a anular, ¿no? Ese decreto. Era en este, entonces, el momento en que las organizaciones más podemos organizarnos y unirnos para poder anular ese decreto. Para mí que está en proceso y estamos en ese camino. Hace falta más estos espacios donde podamos interactuar, intercambiar opiniones y conocernos. Está bueno esto para poder conocernos. En aquel momento se dio un intercambio, se dio una articulación. Y bueno, también les ofrezco ahí el Centro 27 de Mayo y el Hormiguero, que siempre está ahí. Nosotros tenemos una casa migrante, el Hormiguero, que está ahí cerca de una cuadra en la Alsina, cerca de Plaza 11, donde todas las comunidades migrantes vienen, ¿no? Se hacen charlas para la comunidad brasilera, Colombia, Perú, senegaleses, sobre todo porque en 11 hay una gran cantidad de senegaleses y de Perú en la comercialización, y bueno, ahí se reúnen también. Y la Casa Migrante, sí, enfoca eso a la integración de las comunidades migrantes. Me parece que es un desafío y está en construcción y estamos muy poco a alcanzar eso, para poder incidir en las políticas migratorias y sobre todo en las políticas públicas, en las distintas áreas, educación, trabajo, vivienda y salud. Me parece que estamos en ese camino y no está difícil, digamos, estamos a la par. Siempre nos vemos en las movilizaciones,
en distintos espacios, nos conocemos ya las organizaciones, estamos ahí en la Agenda 2022, también incidiendo en la legislatura, donde nos podemos ver las caras ya para ver y hablar sobre las políticas públicas dirigidas a los migrantes, ¿no? Y de género también en las calles. Recién nomás escribí un guión para poder hacer spots de la ley IBE para promover a las mujeres migrantes, porque a veces creemos, cuando nos acercamos a un hospital, nos acercamos con mucho miedo, temor, porque pensamos que esa ley no nos corresponde, no podemos acceder, no podemos decidir sobre nuestros cuerpos. No, también las mujeres migrantes y disidencias, diversidades, podemos acceder a la ley IBE, ¿no? Que es la ley de aborto, porque nos acompañan, necesitamos información, necesitamos que nos respeten y no sea que los que trabajan en el hospital nos atienden de una manera digna también, informándonos dignamente. Así que estamos ahí, esos spots seguramente serán difundidos para todas las organizaciones migrantes. Las radios y los medios de comunicación son importantes, porque vos decías que los medios de comunicación lanzan un mensaje, y hoy en día, recién nomás hace meses, nos lanzaban a la comunidad migrante como chivos expiatorios. Otra vez, las comunidades migrantes reciben planes, reciben ayuda social, y son ellos, no, son los medios de comunicación también quienes instalan esos estereotipos. Y claramente nosotros tenemos que darle lucha con la comunicación alternativa, que no es la masiva, que son los barrios, el boca a boca, en estos espacios de diálogo, en las charlas, en las asambleas, que tenemos que darle lucha a esos mensajes masivos, porque la comunidad migrante en los distintos sectores, horticultura, construcción, cuidado, las mujeres migrantes están en el área de cuidado, enfermería, cuidado de personas mayores, limpieza y también textil, poniéndole el cuerpo muchas veces sin poder tener una jubilación, ¿no? Le ponen el pulmón, el cuerpo en los trabajos más duros. La comunidad migrante está ahí y a veces no recibe una jubilación. Entonces creemos que estamos en ese camino para poder tener acceso a esos derechos de jubilación, de obra social, y donde podamos ser incluidos como personas dignas, sujetos de derechos y sujetos que aportamos muchísimo trabajo a esta Argentina diversa, y no se visibiliza eso. Gracias. Gracias. Antonio, ¿querías decir algo? Sí, en primer lugar, agradecerte a vos, Darío, por esta hermosa charla que tuvimos hoy, y por otro lado también este encuentro de compañeros y compañeras que tendría que ser un eslabón más para la unidad de la clase trabajadora y de la clase excluida. Para mí fue un placer estar acá, poder compartir experiencias de los y las compañeras, y nosotros como organización dentro de la Asamblea de Trabajadores Inmigrantes Paraguayos, como así también el Movimiento Popular Nuestra América, estamos abiertos al diálogo, estamos abiertos para debatir con todo, para poder avanzar y para poder fortalecer la unidad de clase, para que alguna vez podamos transformar esta realidad. Muchas gracias por el espacio. Arturo. Una aclaratoria ya para finalizar. Sí, porque estaría mal si se entiende que somos las y los venezolanos los que estamos en irregularidad migratoria por diversos factores. Eso sería seguir invisibilizando a otras migraciones, ¿no? Vine a poner en la mesa el tema de lo venezolano con lo que pasa allá, lo que viene sucediendo aquí y que se está haciendo, ¿no? Pero desde una óptica de que, y Darío lo hizo saber muy bien, de que no son víctimas, no son la única, no son víctimas, ¿no? Porque se ha tratado de tener allí la cuestión de que los migrantes venezolanos son víctimas y todo aquello. Y bueno, no, hay una migración, hay que atenderla, pero es una migración que está llegando a Argentina, al igual que ha llegado migración peruana, boliviana, paraguaya, africana, que tiene infinidad de problemas, ¿no? Dentro de su país receptor y de cómo optar a derecho. Entonces, no es seguir invisibilizando a estas otras migraciones. Y lo que yo pensaría en tal caso es retomar acuerdos y avances que se hicieron con el Mercosur, del cual Venezuela está excluido desde el 2017, también hay que decir.
¿no? Pero retomar los avances en el sector migratorio desde el Mercosur, desde el UNASUR, retomar desde allí, retomar la ciudadanía suramericana y el derecho a la movilidad y el derecho al acceso a un mejor bienestar en el país donde nos encontremos, ¿no? Y la única manera es organizándonos y en lucha. Y con respecto a esto último que preguntaba, de cómo nos encontramos, ¿no? Las diversas organizaciones, para mí, pienso que sobre todo nos encontramos más es en los territorios. En los territorios está el comedor de las compañeras del MTE, el comedor sociocomunitario de las compañeras de Nuestra América, el comedor o el espacio del hormiguero, y desde allí comienzan a hacer en pro de su comunidad, de su propia comunidad, enlaces y articulaciones, ¿no? ¿Qué falta seguir haciendo articulaciones? Sobre todo incidir en el Estado. Sí, sí hace falta. Y hace falta cambiar una cierta mirada que hay en el Estado, que hay en los medios de comunicación y que está implantada, por lo menos en la sociedad que conozco, que es la porteña, su mirada hacia la migración. No es que hay una migración mejor que otra, ¿no? De que estos son profesionales y hablan bien y aquel no, ¿no? Y hay una cuestión de seguridad allí, cuando hay crisis en el país, estos son el chivo expiatorio de los problemas, ¿no? Que tenemos, y no es asumir, ¿no? No es terminar de asumir el tema migratorio que tienen en Argentina o en los diversos países receptores. Eso, gracias. Bueno, sí, agradecer también el espacio, la invitación y a mis compañeros con quienes realmente me interesa articular, porque justamente son estos espacios los que nos permiten conocernos y ahí ver que tenemos muchas cosas en común y que podemos, en nuestra unión podemos lograr el fin que tenemos en común, que es ayudar a la población migratoria. Bueno, yo hoy me puse como un programa de televisión, como de moderar un programa de televisión. Darío, hay un comentario en el no sé si Claro, yo preguntaba si hay Ah. algo por ahí. me parece que va en función de lo que estaba tengo hablando. un montón de nombres conocidos, gente de Venezuela, compañeras. y Sí, compañeros. Analía de Centro La Boquita. Y Néstor. Bueno, buenísimo, Néstor. Analía de Centro La Boquita dice, cuando un adolescente llega solo con una fotocopia de su cédula sin haber tramitado el pasaporte, se transforma en una odisea, sin mencionar que es altísimo el valor del sellado, entendiendo que no es contratado por no tener DNI, por lo cual no puede tener ingresos para pagarlo. Claro. Eso es en función de lo que el aporte que había hecho la compañera hablando Claro, de porque los no puede costos y de acceder los trámites. a un trabajo en situación, digamos, regular. Sí, se O sea, crea un siempre, círculo vicioso. Siempre va a estar, digamos, en negro. Entonces, se genera, digamos, siempre un círculo vicioso ahí. Porque, digamos, es más, es una víctima mayor después de pago mucho más. O sea, se termina en una esclavitud porque Claro, como ella una- tiene que pagar su alquiler, su habitación, tiene que pagar a una persona que le cuida a la niña, no tiene que faltar en el trabajo. No puede acceder a ningún plan social. Obviamente, entonces vive en una esclavitud de que sí o sí tiene que trabajar, no le alcanza para el documento. Entonces, la prioridad que va a ser para una madre. Eso, mamá, la comida. Claro. El papel ya va a ser en otro momento. Y si eso no ayuda de tanto la autoridad argentina como la autoridad de sus países de origen, siempre va a ser así, pero no tiene que ser así. Hay que cambiarlo. Y hay una colectividad de necesidad muy larga que creo que se tiene Un que trabajo que hay que hacer, digamos, el desarrollo. Néstor, Fernández. Buenas tardes. Yo quería comentar, justamente que estamos en una universidad, que las universidades nacionales tienen una secretaría de extensión, que por lo general aplican muchos proyectos que tienen varias, digamos, como que se producen algunas sinergias, ¿no? La necesidad a veces de los licenciados, de las licenciadas y las licenciadas de desarrollar a veces su campo de trabajo y sus objetivos en relación a los estudios y a lo que uno, para que uno se capacita en una universidad, y sobre todo la conciencia hay mucha conciencia de los estudiantes de las universidades de devolverle al Estado todo lo que aquello el Estado pone en nosotros que somos estudiantes,
Y hay experiencias de la Universidad de Loma, yo soy estudiante ahora de licenciatura de Economía Social, somos la primer corte del país, y bueno, hay experiencias que en los proyectos, incluso en los proyectos de investigación, que uno tiene que presentar como licenciado para que nos den la licenciatura, para licenciarse, hay muchas intervenciones hechas en el territorio. Y la Universidad de Loma de Zamora, Secretaría de Extensión, viene trabajando mucho con proyectos productivos, donde articulan los conocimientos, la técnica, articulan las políticas públicas, donde hay una posibilidad más de gestión incluso para desarrollar esos proyectos, porque muchas veces las necesidades de desarrollar proyectos, conseguir financiamiento, que es lo fundamental, se transforma en lo fundamental porque si no pasa esto, de que no tenemos recursos, y sin recursos no se puede más que comer. Entonces, me parece que eso es algo que para tener en cuenta, ¿no? Ustedes, compañeros, compañeras que trabajan en organizaciones, vos lo que mencionabas del proceso de paz, bueno, tal vez, no sé cuál sería el medio o la posibilidad, pero comunicarse con la Universidad Agraria de Loma de Zamora, está el observatorio también de economía social, que trabaja también con proyectos territoriales, y donde hay una posibilidad de vincular todas estas capacidades, ¿no? Vincular a INTI, al INTA, vincular los financiamientos que hay para proyectos, incluso presentándolos en organizaciones que financien este tipo de proyectos, que es una oportunidad, me parece, para que puedan aumentar sus posibilidades, porque en definitiva somos todos trabajadores, como dijo el compañero, somos todos, más allá de nuestro origen, tenemos las mismas condiciones. Y creo que en ese sentido hay una oportunidad ahí para trabajar. Es difícil, es trabajoso y laborioso, pero creo que es para tener en cuenta, nada, quería por lo menos mencionarlo. Gracias. Bueno, les quiero agradecer mucho que hayan estado acá, que nos hayan visitado el Flaxo. Tenemos un último comentario. Vamos cerrando. Se activó la participación en el chat. BTM, Bloque de Trabajadores Migrantes. Las personas transmigrantes no pueden acceder a un cambio registra que reconozca su identidad de género hasta que tenga una radicación permanente. Una vez más, el criterio de permanencia sigue excluyendo y vulnerando los derechos de las personas migrantes. Es necesario que el criterio de radicación sea eliminado para acceder a las asignaciones sociales y sobre todo para garantizar la protección de las niñeces. Necesario nombrar que no tenemos una ley que regule los derechos políticos de las personas migrantes en Argentina. El voto migrante es una deuda aún para las personas migrantes. Norma Pan que dice, precisamos de organización para procurar una migración en los mejores términos, y una consulta que la pregunta es, ¿existe en la actualidad alguna organización en Argentina para interesados en emigrar? ¿Cuáles son los pasos a seguir para una migración que garantice los derechos básicos? Dile a Norma que me escriba un mensaje por WhatsApp. Bueno. Yo te cuento. Norma, mándame un mensaje. Bueno, muchas gracias por haber estado acá en nuestra casa, en Flaxo. Bueno, y gracias a la doctora Verónica Soto, que nos acompañó acá, docente del área de Estado y Políticas Públicas, al docente Matías Vieri también, que además hizo todas esas cosas técnicas ahí, que creo que yo me hubiese dado un montón, y bueno, nada. Bueno, bien ahí. Gracias. Gracias a quienes se sumaron por Zoom y damos finalización a la grabación de la reunión.